El objeto de la compraventa es doble. Como sabemos, está constituido por la cosa y el precio. Comencemos con la cosa como objeto de la compraventa. El artículo 1129 del Código Civil y Comercial dice: pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos. Todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos pueden ser vendidas. De acuerdo al artículo 16 del Código Civil y Comercial, se llaman cosas los bienes susceptibles de valor económico y se consideran comprendidos en el concepto de cosas la energía y las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Es decir, que la energía y las fuerzas naturales se consideran cosas y también pueden ser objeto del contrato de compra-venta. Es preciso que la cosa sea determinada o determinable. Es determinada cuando se vende una cosa cierta. Por ejemplo, el inmueble de calle 25 de Mayo, 460. Se vende esta vaca. Entonces eso es una cosa cierta, determinada. Pero también puede ser objeto de la compraventa cuando se vende una cosa incierta, pero que está determinada en su especie o género, y siempre que su cantidad sea determinada o determinable. Como dice el artículo 1005, deben ser determinados en su especie o género, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Se puede vender un caballo, entonces allí está determinada la especie caballo y la cantidad 1. Entonces en ese caso, si hay determinación de la especie o género en su caso y de la cantidad, puede ser objeto de la compraventa. En el Código de Vélez se decía que no se consideraba determinada la cosa cuando se vendiesen todos los bienes presentes o futuros o una parte de ellos. Lo que sí se podía vender, aunque se comprendiesen todos los bienes que la persona posee, el requisito era que estén todos los bienes individualizados. Si estaban individualizados, sí se pueden vender todos los bienes que una persona posea. Lo que no podía venderse era todo o parte alícuota de los bienes presentes o futuros de una persona. Pero sí si se los individualizaba. Cuando se vende una cosa y esta a la fecha del contrato no existe o dejó de existir, el artículo 1130 establece que si la venta es de cosa cierta, que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionamiento del contrato, este no produce efecto alguno. Entonces, si la cosa, por ejemplo, la vaca que se había vendido ya había perecido antes de que se firme el contrato, entonces ese contrato es un contrato nulo, no produce efecto alguno. Ahora, el artículo establece que si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Si la pérdida o perecimiento es parcial, por ejemplo, se compran 100 bolsas de determinada mercadería y hay 3 que se han perdido, el comprador tiene la opción de dejar sin efecto el contrato o de recibir las que quedan con reducción proporcional del precio. Es posible que se contrate sobre una cosa cuya existencia está sujeta a riesgo. Entonces, dice el artículo 1130 en su segundo párrafo,
puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. Es decir, es una venta aleatoria, en donde el comprador asume el riesgo de que la cosa sujeta al riesgo ya haya perecido a la fecha del contrato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada. Es decir, que habría dolo si el vendedor conoce el resultado del riesgo a la fecha del contrato, entonces no puede exigir el cumplimiento, porque hay dolo de su parte. Y aunque no lo diga, también sería susceptible de anularse por dolo si el comprador hubiera sabido que la cosa ya ha superado el riesgo. ¿La cosa futura puede ser objeto de una compraventa? Sí, puede contratarse sobre cosas futuras. ¿Y qué se entiende por cosa futura? Uno piensa que cosa futura es la que no existe, que puede llegar a existir. Pero en realidad puede ser que ya exista. Entonces todo depende de cómo se la describa a la cosa en el contrato para determinar si es futura. López de Zavalía distingue 4 clases de cosas futuras. Primero están las cosas de existencia futura, es decir, la cosa actualmente no existe. Por ejemplo, se compra la cosecha del año próximo o los frutos del árbol que todavía, del año que viene, todavía no está ni siquiera florecido. Entonces la cosa actualmente no existe, son cosas de existencia futura, se prevé su existencia para el futuro. Luego están las cosas de evolución futura. Acá no es que la cosa no existe, la cosa ya existe, pero en una manera de existir distinta. Por ejemplo, se venden los frutos del árbol, pero el árbol ya está florecido. O se vende, por ejemplo, la cría de la yegua que ya está preñada. Entonces no es que no existe, pero existe de una manera distinta. Entonces estas serían cosas de evolución futura. Luego están las cosas de incierta separación futura. Supongamos que se compran las naranjas de ese árbol que resulten de una sacudida del árbol, que se caigan de la sacudida del árbol. Entonces acá la fruta ya existe y en la manera de existir que uno quiere, pero tiene que ser separada del árbol. Entonces son cosas de incierta separación futura. Y luego están las cosas de incierta captación futura, cuando se vende el producido de la caza o de la pesca que se va a llevar a cabo. Entonces ahí vemos que las cosas existen, ¿verdad? Pero hay que recogerlas. Entonces están las cosas de existencia futura, de evolución futura, de incierta separación futura y de incierta captación futura. Por eso podemos decir que cosas futuras son las que los contratantes prevén con un cierto grado de incertidumbre incorporado al contrato que existirán físicamente o cambiarán físicamente de modo de existir en el futuro. Cuando se contrata sobre cosa futura, una compraventa de cosa futura, la venta es condicional. El artículo 1131 dice, si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. Entonces, la venta de cosa futura es una venta sujeta a la condición suspensiva de que llegue a existir. También dice que el vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato o de las circunstancias para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. Por ejemplo, se vende la cría de la yegua, bueno, habrá que cuidarla para que nazca esa cría.
Pero es una venta entonces sujeta a condición suspensiva. O sea, si la cosa no llega a existir, nada debe el vendedor, nada debe el comprador. Pero es posible también de que la cosa futura, la venta de cosa futura, sea pactada como aleatoria. En este caso, una de las partes, por ejemplo el comprador, asume el riesgo de que esa cosa futura no llegue a existir. De manera tal que él paga el precio, llegue o no a existir. En ese caso, asumiendo el riesgo, es una compraventa aleatoria. Puede darse la hipótesis de una compraventa mixta, que sea condicional en cuanto a su existencia y aleatoria en cuanto a la cantidad. Por ejemplo, la venta de la cosecha futura de la finca de limones y el precio que se paga es 1.000 pesos. Si viene una helada y no se cosecha absolutamente nada, no se ha cumplido la condición de que haya cosecha. Entonces nada debe el vendedor, nada debe el comprador. Pero si se realiza la cosecha, el comprador tiene que pagar los 1.000 pesos. Puede ser que coseche mucho, más o menos o poco. Pero igual tiene que pagar el precio pactado de 1.000 pesos. Es decir, que es aleatoria en cuanto a la cantidad. Si no hay cosecha, no se cumple la condición y no hay contrato. Si hay cosecha, paga el precio independientemente de la entidad de la cosecha. Entonces es aleatorio. Condicional en cuanto a la existencia y aleatorio en cuanto a la cantidad. El contrato mixto. Ahora, ¿pueden venderse cosas ajenas? En el código derogado, el sistema era bastante confuso. Incluso parecía que estaba en riesgo la coherencia del sistema jurídico. Dentro del Código Civil, porque el Código Civil en el 1329 decía las cosas ajenas no pueden venderse, y en 1177 decía las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos. Y había una incoherencia externa con el Código de Comercio, porque mientras para el Código Civil la venta de cosa ajena era nula, para el Código de Comercio era válida. Fíjense que en el sistema francés la venta de cosa ajena es nula, porque allí rige, como decíamos en la clase anterior, el principio consensualista de transmisión de la propiedad. Es decir, que con la sola celebración del contrato se traspasa la propiedad al comprador. El comprador se hace dueño, aunque no se le haya entregado la cosa. Si el vendedor vuelve a vender, ya dejó de ser dueño, aunque tenga la cosa en su poder. Entonces esa venta es nula. Por eso en el sistema francés la venta de cosa ajena es nula. En cambio, en el sistema romano del título y el modo, la venta de cosa ajena es válida, porque cuando se hace el contrato, no se transmite la propiedad, es título, obliga a transmitir. Ahí no es necesario que sea dueño el vendedor. Cuando llegue el momento del modo, de la tradición, ahí sí tiene que ser dueño para transmitir la propiedad al comprador. Entonces, la venta de cosa ajena es válida en el derecho romano. El Código de Vélez sigue el sistema romano del título y el modo, pero en lugar de decir que la venta de cosa ajena es válida, toma el sistema francés que dice que es nula. En realidad, podía haber dicho que es válido o que es nula, era una cuestión de elección, y él optó por decir que es nula. Ahora, no había tal contradicción o incoherencia en el sistema jurídico, porque el 1177 decía que la cosa ajena puede ser objeto de los contratos, pero se refiere al supuesto en que se contrata sobre la cosa ajena
aclarando que es ajena. Entonces la venta de cosa ajena, aclarando que es ajena, era válida. En 1329, cuando decía que las cosas ajenas no pueden venderse, que es nula la venta de cosa ajena, se refiere al supuesto en que se vendía la cosa ajena como si fuera propia. Entonces no había contradicción con el 1177. Tampoco había mucha contradicción con el Código de Comercio. Empezando que si la compraventa era de inmueble, se rige por el Código Civil, no por el Código de Comercio. Entonces, el régimen es de la nulidad. La compraventa mercantil reversa solo sobre cosa mueble. Y en el Código de Comercio se establecía que si el comprador era de mala fe, la venta era nula, igual que en el Código Civil. La única diferencia estaba dada en que si el comprador era de buena fe, para el Código Civil la venta era nula y para el Código de Comercio era válida. Pero tampoco hay tanta diferencia, porque en el régimen del Código Civil, el adquirente a título oneroso de buena fe de una cosa mueble puede repeler la acción de reivindicación porque la posesión de cosa mueble vale título. Y en ese sentido, el régimen era igual en ambos códigos. ¿Qué es cosa ajena? Cosa ajena no es la que no es de uno. Cosa ajena es la que pertenece a otro. Si yo vendo 100 bolsas de azúcar y no tengo ninguna en mi patrimonio, no es venta de cosa ajena porque el género no tiene dueño. Ahora, si yo vendo 100 bolsas de azúcar que están guardadas en aquel depósito que pertenece a Pedro, eso ya es venta de cosa ajena. Es decir, que para saber si es propia o ajena, tiene que estar individualizada, tiene que ser una cosa cierta, porque si se venden cosas de género, eso no son ni propias ni ajenas. ¿Cuál es el régimen del Código Civil y Comercial? Ha simplificado mucho lo que era en el Código de Vélez, porque ahí había que distinguir si había buena fe, mala fe, etc. En el nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 1132 dice: la venta de cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos del artículo 1008. O sea, hay una remisión al artículo 1008. Y luego dice: el vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio al comprador. Es decir, puede ser que no sea dueño en el momento de la compra-venta, pero está obligado a transmitir o hacer transmitir su dominio al comprador. Quiere decir que tendrá que adquirirla del verdadero dueño y transmitírsela a su comprador, o hacer que directamente el verdadero dueño se la transmita al comprador. El tema es qué pasa si no puede cumplir. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces hay que ir al artículo 1008, que se remite el artículo que acabamos de leer. El artículo 1008 dice: los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple. Y en el segundo párrafo dice: el que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Entonces, en la primera parte habla de los bienes ajenos como aclarando que son ajenos. Si el vendedor no cumple
Entonces hay que distinguir, ¿garantizó el resultado de la promesa o no garantizó? Si él hubiera garantizado y luego no puede cumplir, debe indemnizar daños y perjuicios. Si no ha garantizado el cumplimiento de la promesa y no cumple, en principio no tiene que indemnizar, salvo que por su culpa no se hubiese podido efectuar la transmisión. Es decir que si garantizó es una obligación de resultado, si no garantizó es una obligación de medios, de realizar las diligencias necesarias para que la prestación se realice, de manera tal que si no tiene culpa no tiene responsabilidad, y si tiene culpa entonces recién va a tener responsabilidad. Distinto es si ha garantizado el éxito de la promesa, allí si no cumple debe indemnizar. Ahora, cuando vende la cosa ajena como si fuera propia, el artículo 1008 no dice que sea nula. Lo que dice simplemente es que si no cumple, si no hace entrega de ellos, es responsable de los daños. Entonces no dice si es válida o si es nula. Lo que dice es la consecuencia. Si vendió la cosa ajena como si fuera propia y después no transmite ni hace que se la transmitan, no cumple, allí es responsable por los daños y perjuicios. En el caso de la venta por el condómino, el principio es que no puede vender una fracción físicamente determinada ni toda la cosa entera. Lo único que sí puede vender es la parte alícuota que le corresponde en el condominio. El otro objeto de la compraventa es el precio. Y en el Código Civil y Comercial hay normas sobre el precio que se refiere al precio en general, el precio en la venta de cosas muebles y el precio en la venta de cosas inmuebles. El precio debe consistir en dinero para que sea compraventa, porque si consiste en una cosa, entonces eso es permuta. Si consiste en un derecho, es una cesión permuta. Si consiste en un hecho o en una abstención, es un contrato innominado. Si el precio se hubiese pactado en moneda extranjera, el artículo 765 dice: si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Bueno, entonces si la obligación en moneda extranjera es de dar cantidades de cosas, entonces eso no es compraventa sino permuta. Entonces el artículo establece una opción. El comprador puede pagar el precio en la moneda extranjera pactada, o si prefiere puede hacerlo dando el equivalente en moneda de curso legal. Pero el artículo 765 es una norma de carácter supletorio. Eso rige para el caso que nada hayan pactado las partes, porque las partes pueden haber pactado una cláusula de pago efectivo en moneda extranjera. En ese caso ya no tiene la opción de pagar con el equivalente de moneda de curso legal. Si no han pactado nada, rige el 765 que da la opción o moneda extranjera o moneda de curso legal en equivalente. Salvo que se haya pactado que solamente se pueda pagar en moneda extranjera. Es decir, es una cláusula supletoria dispositiva. Las partes pueden pactar en contrario.
El precio tiene que ser serio. Esto significa que no debe ser ficticio ni simulado, no puede ser irrisorio. En cambio, el precio vil se considera precio. ¿Qué diferencia hay entre el precio simulado y el ficticio? El precio simulado tiene lugar cuando en una cláusula se indica el precio, en una cláusula del contrato. Y en un documento oculto se establece que no tiene que pagarse el precio. Entonces es un precio simulado. Y precio ficticio es cuando en una cláusula se establece el precio y en otra cláusula dentro del mismo contrato se dice que no se lo debe pagar, que hay una remisión del precio. Entonces, en estos casos, en realidad no hay precio. Y eso no es compra-venta. Puede en todo caso ser una donación. Si la cosa vale 15.000 y se vende en 1.000, es un precio vil. Y si la cosa vale 15.000 y se vende en 1 peso, es un precio irrisorio. El precio irrisorio no es precio. Entonces eso no es compra-venta, es una donación. Pero en cambio el precio vil es precio y hay compra-venta. Ahora, el que vendió a precio vil tiene la facultad de pedir la anulación del contrato invocando el instituto de la lesión. O sea, cuando hay precio vil ya hay precio, pero se puede atacar por la vía de la nulidad por lesión. Además, el precio tiene que ser determinado o determinable. ¿Cuándo es el precio? El precio es determinado. El precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar. Por ejemplo, se vende esta mesa en 20.000 pesos. Entonces hay una suma expresamente establecida. También es determinado cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero, designado. Entonces acá las partes determinan que un tercero fije el precio. O cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. Entonces se vende esta mesa al mismo precio que tienen aquellos 2 sillones. Y después dice que en cualquier otro caso se entiende que hay precio válido si las partes previeran el procedimiento para determinarlo. Cuando el precio es fijado por un tercero, el artículo 1134 establece que el precio puede ser determinado por un tercero, designado en el contrato o después de su celebración. O sea, el tercero lo pueden designar incluso después de celebrado el contrato. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre su designación o sustitución, o si el tercero no quiere o no puede realizar la determinación, el precio lo fija el juez por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Bueno, acá el Código Civil y Comercial modifica el régimen del Código de Vélez. En el Código de Vélez, cuando se dejaba librada la determinación del precio a un tercero, era una venta sujeta a condición suspensiva de que el tercero fije el precio. Y si el tercero no fijaba el precio, no había venta y el juez no lo podía fijar. En cambio, en el código actual dice que si por cualquier causa el tercero no fija el precio, lo debe fijar el juez. O sea, no se anula el contrato, no queda sin efecto. Una vez fijado el precio por el tercero, este es irrevocable.
no se puede modificar o cambiar. Pero si el precio que ha fijado es irrazonable, porque es irrisorio, porque es excesivo, exagerado, lo que queda es la vía de la nulidad de la fijación de ese precio si es que ha habido un vicio en la voluntad por error, dolo o violencia. O sea, se puede anular, dejarlo sin efecto, pero no se lo puede revocar o modificar. En el código de Vélez había un artículo que decía que el contrato era nulo si el precio es indeterminado. Bueno, acá cuando se trata de cosas muebles puede estar indeterminado porque se considera que es el precio de plaza. Si la cosa se vendiese por lo que fuera su justo precio, entonces se consideraba nulo el contrato debido a que ¿qué se entiende por justo precio? Iba a dar lugar a una discusión interminable. Entonces directamente dice, si ponen así en el contrato justo precio es nulo. O si se fija por lo que otro ofreciera por ella, porque acá hay que esperar que venga un tercero a ofrecer comprar la cosa e indique un precio, y si no viene nunca, entonces directamente ese contrato es nulo. O si el precio se deje al arbitrio de uno solo de los contratantes, porque puede no fijarlo nunca el precio. Además, el contrato es el acuerdo de las voluntades de ambas partes, no puede unilateralmente uno solo fijar el precio. Entonces, esos casos en el Código de Vélez se consideraba nula la compraventa. Estos supuestos no están ya en el nuevo Código Civil y Comercial. No dice nada de si es válido o si es nulo. Cuando se trata de venta de cosa mueble, el artículo 1143 dice silencio sobre el precio. Cuando el contrato ha sido válidamente celebrado, pero el precio no se ha señalado, ni expresa ni tácitamente, ni se ha estipulado un medio para determinarlo, se considera, excepto indicación en contrario, que las partes han hecho referencia al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato para tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes en el tráfico mercantil de que se trate. Entonces, cuando se vende la cosa mueble y no se indicó precio, entonces el código considera que es el precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato. No cuando se ejecuta, sino el momento en que se celebró el contrato. El precio vigente cuando se celebró el contrato. Entonces, si no se fijó precio, se entiende que es el precio corriente de la cosa a la fecha de la celebración del contrato. Y el 1144 dice que si el precio se fija con relación al peso, número o medida, es debido el precio proporcional al número, peso o medida real de las cosas vendidas. Si el precio se determina en función del peso de las cosas, en caso de duda, se lo calcula por el peso neto. O sea, se fija el precio por kilo y la cosa tiene 300 gramos, es el precio proporcional. Luego tenemos reglas sobre el precio en la venta de inmuebles. Es decir, las modalidades en la venta de inmuebles. ¿Qué pasa si se vende un inmueble que tiene designado en el contrato una medida de superficie y las medidas reales del inmueble no son las que dice el contrato? Entonces, ¿cómo incide esto en el precio pactado? Entonces, estas son las modalidades en las compraventas de inmuebles.
Tenemos 4 modalidades. En primer lugar, la denominada venta ad corpus. Es cuando el inmueble se vende sin indicación del área y por un precio único. Por ejemplo, se vende el inmueble de calle 9 de julio 420 en 3 millones de pesos. Entonces no se indica la medida del inmueble y se fija un precio global. No puede haber después reclamos por diferencia de medida porque no se expresó ninguna medida en el contrato. Hay veces que se fija el precio ad corpus diciendo, por ejemplo, se vende el inmueble de 10 metros de frente por 30 de fondo y se agrega una frase que dice, o lo que en más o en menos hay entre límites, entre muros. Esa frase convierte a la venta en ad corpus y no puede haber reclamaciones por diferencias de medida. Luego está la venta ad mensuram, cuando se hace sin indicación del área y a un precio la medida. El artículo 1136, en su primera parte, dice, si el precio es convenido por unidad de medida de superficie, el precio total es el que resulta en función de la superficie real del inmueble. Entonces, no se ha indicado el área del inmueble, sino la unidad de medida. Por ejemplo, 10.000 pesos el metro cuadrado. Entonces, esa unidad de medida se multiplica por la superficie total y da el precio. No puede haber tampoco, en este caso, reclamo sobre diferencias de medidas. Luego está la venta con indicación del área y a un precio único, a un precio global. Por ejemplo, se vende la finca de 1.000 hectáreas a 1.000.000 de pesos. Entonces se indica el área, son 1.000 hectáreas. Y el precio es global, precio único, 1.000.000 de pesos, por ejemplo. Supongamos que esa finca vendida, que en el contrato se dijo que tenía 1.000 hectáreas, resulta que tiene 995 hectáreas o tiene 1.020 hectáreas. Entonces no coincide la superficie real con la superficie convenida. Entonces, ¿cómo incide esto en el precio? El artículo 1135 dice, si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no habiéndose convenido el precio por unidad de medida de superficie, y la superficie de terreno tiene una diferencia mayor del 5% con la acordada, el vendedor o el comprador, según los casos, tiene derecho de pedir el ajuste de la diferencia. El comprador que por aplicación de esta regla debe pagar un mayor precio puede resolver la compra. Entonces acá está diciendo que hay una diferencia de medida entre la convenida y la real del inmueble. Si esa diferencia, ya sea en más o en menos, es menor del 5%, no se pueden reclamar diferencia de precio ni en más ni en menos. Pero si la diferencia supera el 5%, ahí si es en más, el vendedor puede pedir que se le pague la diferencia, y si es en menos, el comprador puede exigir que se le disminuya la parte proporcional del precio. Y el artículo dice, si el comprador tiene que pagar un mayor precio, le da el derecho a resolver la compra. Entonces, repito, cuando es un precio global,
Si hay diferencias menores al 5%, no hay reclamo. Sí lo hay cuando supera el 5%. Y luego está la venta con indicación del área y a un precio la medida. Por ejemplo, se venden 1000 hectáreas a 10.000 pesos la hectárea. Acá no hay un precio global, sino un precio por cada medida. 10.000 hectáreas a 10.000 pesos la hectárea. Entonces, si se da la diferencia de la superficie del inmueble con lo convenido, el artículo 1136, segundo párrafo, dice: si lo vendido es una extensión determinada y la superficie total excede en más del 5% a la expresada en el contrato, el comprador tiene derecho a resolver. Cuando hay acá unidad de medida, por un precio la medida, si la diferencia es inferior al 5%, se puede reclamar el mayor valor o la disminución del precio, aun cuando sea inferior al 5%. Y si es mayor al 5% y tiene que pagar el comprador, tiene derecho a resolver. Entonces la diferencia con el caso anterior era que en el caso anterior, cuando el precio era global, si la diferencia era menor al 5%, no se podía hacer reclamo. En cambio, cuando el precio es por unidad de medida, aunque la diferencia sea menor al 5%, se puede reclamar. El vendedor puede reclamar si la superficie es mayor, o el comprador puede reclamar la disminución del precio si la superficie es menor, aunque no supere el 5%. Y si superase el 5% y tiene que pagar el comprador, tiene derecho a resolver.